O sea, está bien que tengan que tener autoridad, pero no de esa manera. Podría ser quizá que el uso de la palabra violencia en este caso la relacionás con de qué forma se implementan normas o de qué forma se trata de que la sociedad las tenga en cuenta, no sé, a través del poder coercitivo y demás. Pero Ujú. cuando ese uso de esa violencia o esas formas de imponer atentan contra lo que le da origen en realidad, que es lograr el bienestar social, cuando se chocan y se contrapone, ahí deja de, digamos, pasa a ser un límite, Sí, pienso. O sea, sí, perfecto. Totalmente respetable. Las Respeto, no, perdón, las sí, normas, las leyes, la Constitución no pueden ser un límite también. lo son. El tema es cuando no se respetan. Por eso ahí actúa esta violencia política legítima. Y es política y es legítima porque no respetaste la normativa. Fíjate que en los conceptos, muy bueno ya que en los conceptos de Estado, las leyes y como característica de Estado, la soberanía es base. Ahora, ¿qué pasa con los grupos de personas que no respetan las leyes? Y uno le puede dar tranquilamente los ejemplos que vemos cotidianamente de que tenemos derecho a hacer huelgas y a reclamar pacíficamente sin intervenir los derechos del otro y sin pasarnos, y lo vemos cotidianamente cuando muestran en varios o en todos los medios que hay una manifestación y siempre tenés un grupo que no está haciéndolo pacíficamente, pero también podemos decir que cuando vayan a aplicar esa violencia política legítima, que está bien para controlar al ganado, también se excede y pasa a ser parte de ese grupo que también está protestando de una manera que no corresponde. Entonces hay una línea delgada porque está mal como aplican ahí esa violencia política legítima, porque ya pasan a exceder las formas, pero también está mal como ese grupo está manifestando porque también no están respetando lo de hacerlo en forma pacífica. Te comprendo y comparto. Chicos, todo lo que opinen va a estar correcto, sea la línea que sea, porque es opinión de ustedes y vale. Es delgado, ¿viste? Es delgado, porque por el otro lado es como vos decías con tu... A veces parece que todo es terrible, y todo es terrible. Cuando la ley no se respeta, ¿qué pasa? Es lo mismo que cuando vos pones una ley en tu casa y no se respeta. Listo, se va a seguir tirando de la cuerda. ¿Y esa cuerda cuándo se corta? A nivel social, pensá que el concepto del Estado es para que podamos vivir en sociedad cumpliendo las leyes. ¿Qué pasa con grupos que no cumplen la ley? O sea, ¿cuántos años nosotros vivimos con, por supuesto, el derecho a huelga, pero gente que también le cortaba el paso a otros que tenían que ir a trabajar? Añares. O donde se rompía todo. Igual todo tiene un límite. O sea, ahora tenemos que dejar que todo se rompa. ¿Hasta Pero dónde es? tiene que ver, como decía Ani el otro día, que en nuestro país hay como un corrimiento permanente de los límites y que Sí, las sanciones no son del todo claras. Entonces es como este siga siga de que hablaba Ani. sí, Cari, perfecto. Y me quedo con esa que dijiste. Nosotros estamos mal acostumbrados. Nos acostumbramos y normalizamos cosas que no las tendríamos que haber normalizado. Que educativamente estamos corridos y soportamos cosas que tal vez no, y ahora volvernos a educar es re difícil. Y aparte, Sin nosotros, embargo, sí, sin embargo, dicen que los argentinos cuando van a otros países son los primeros en cumplir las normas, porque saben que las sanciones son muy graves. exacto. A eso Digo que iba, a eso iba. No somos, se te no ocurre somos tan dar un giles, papel. Karina. Somos Tenemos que saber. somos maleducados o mal aprendidos. Y acá que de repente, o sea, no quiero politizar ni nada por el estilo, pero acá sí lamentablemente creo que hay un problema muy grande, es el no obedecer las leyes. Y ahí está la base de todo y la respuesta a esta pregunta que pones, violencia política legítima. ¿Cuál es el límite? Así como hay la Constitución que dice que podemos
nosotros hacer huelga sin molestar al otro. También está la ley que dice que si pasamos los límites, la autoridad puede ponernos en su lugar, pero acá nadie respeta nada y las autoridades a veces cuando quieren ponernos en su lugar no son de forma coherente. Entonces me ¿Entendés? parece O sea, no se respeta un límite cuando ya no hay sanción. no se respetan las leyes, entonces es muy Claro. difícil ver cuál es el límite. Bueno, por eso antes les decía, a mí no me interesa entrar en línea ideológica partidaria, pero sí política, que tiene que ver con nosotros como ciudadanos, esto de elaborar y decir, che, ¿cuál es el límite? Che, ¿no vivimos muchos años corridos? Cuando no hay, cuando no hay justicia o cuando vos no tenés la sanción y da todo igual, entonces es un siga-siga. Y lo tenés desde un político hasta el resto, donde da igual. Y no da igual. ¿Por qué? Porque la ciudadanía la paga. La paga con su tiempo, la paga no llegando al trabajo, la paga perdiendo el presentismo, la paga teniendo todo roto y subiendo los impuestos. O sea, siempre se paga, porque cada vez hemos sido muy extremos, pocos tolerantes. Entonces, si gobierna uno, el otro lo revienta. Si sube ese otro, el otro lo revienta. Si lo hizo uno, vamos todos para atrás, no seguimos para adelante, erradicamos todo porque lo hizo el otro y tal vez era bueno. Y así sucesivamente. Nos hemos bancado muchas cosas, hemos corrido los límites de un montón y es un problema, porque reeducar, viste, es como que choca. ¿Cómo que choca? Los límites que no pusiste en su momento es lo mismo que vos quieras hacerlo ya cuando el otro es más grande. Choca. Pero siempre es pensar, ¿dónde está el límite? Porque esto es algo que le delegamos al Estado. Entonces, violencia política legítima, 2 puntos, se considera legítima. ¿Cuándo es legítima? Se considera legítima cuando se utiliza como medio, se considera legítima cuando se utiliza como medio para mantener el orden público. Se considera legítima cuando se utiliza como medio para mantener el orden público. 2. Defender la soberanía nacional. 3. Proteger a los ciudadanos de amenazas internas y externas o externas. ¿Sí? Entonces se considera legítima cuando se utiliza como medio para mantener el orden público, ya que no se respetaron las leyes ni el orden público, listo, ahí, tácate, tiene habilitado y es legítimo avanzar. Defender la soberanía nacional, si me estás depredando el sur y entras a depredar indiscriminadamente, o a proteger a los ciudadanos de ataques internos o externos. Cuando hay abuso o exceso de violencia por parte del Estado, que hay o ha habido, puede ser considerado ilegítimo y da derecho o da lugar a violaciones graves de derechos humanos. ¿Sí? ¿Podés Que sea repetirlo, porfi, un minuto? Sí, cómo ¿Podés no. repetirlo? ¿Todo? Sí. Entonces, ¿por qué es importante? Este es el otro pilar, ¿eh? Fíjense que tenían acá 2 cosas importantes. Saber de autoridad, que es saber de violencia política legítima. Entonces, ¿cuándo es legítima esa violencia? Cuando se utiliza como medio para mantener el orden público. 2. Para defender la soberanía nacional. 3. Para proteger de ataques internos o externos. En esos 3 casos. Y el abuso o exceso de violencia
por parte del Estado se considera ilegítimo. Y puede dar lugar a violaciones graves de derechos humanos. ¿Sí? Legítima no significa ilimitada. Tiene que haber un uso proporcional de la fuerza. El tema es qué está pasando del otro lado, cuál es el ataque. ¿Estamos? Entonces ya tenemos, vamos a repasar. Concepto de nación. ¿En qué eje nos quedamos? ¿Sí? O clasificación. Concepto de Estado. El concepto general, el concepto de Kelsen y Kant, que nos sirven para identificar las características del Estado, el objetivo del Estado, concepto de Maquiavelo, concepto de Max Weber. ¿Sí? Vuelvo a Max Weber, fíjense con todo lo que vimos, y ahora, habiéndolo desmenuzado, miremos el concepto. El Estado es una entidad que sobre un territorio determinado, característica, reclama para sí, como Estado, como figura, el ejercicio monopólico, único y exclusivo de la autoridad. No puede estar repartido en otros. O me das la autoridad a mí, o no me lo das. Cuyo recurso último es la violencia política legítima. O sea, si no cumplís, me diste la autoridad. Yo trato de garantizar este convivir social, pero cuando se rompe la convivencia social, me das el poder de aplicar como última instancia la violencia política legítima. Entendimos los tres tipos de autoridad: la tradicional, la del padre, lo hago porque siempre fue así, la carismática y la burocrática. Respeto la norma y la regla. Nosotros como ciudadanos respetamos la normativa y la regla, nuestra constitución, nuestras leyes. Tenemos leyes, y las tengo que respetar, y fíjense que en las características de Estado, la soberanía, el poder de crear y hacer cumplir las leyes, el territorio, esa soberanía entra dentro de esa delimitación geográfica, y la población que vive en ese territorio tiene que respetar la soberanía. Fíjense cómo va. Si no, aplicación de violencia política legítima. ¿Cuándo es legítima? Bueno, cuando la uso como medio para mantener ese orden, ¿sí? Ese orden público. Si el orden público se ve desvirtuado, ahí entra esa autoridad conferida por todos los que votaron y se aplica. O para proteger la soberanía nacional, o por amenazas internas de grupos internos que están atentando la convivencia de los ciudadanos, o amenazas externas de otro país. Y el abuso por medio del Estado, que lo convierte ilegal, esos excesos que se van por arriba de lo que debería ser, se transforma en ilegítimo y podría dar a violaciones de derechos humanos. Eso es lo que vimos hasta ahora, ¿correcto? Bien. Sí. Genial. Cerramos con tipos de Estado. Ya a lo largo de diferentes materias lo han visto, lo estamos repasando. Tenemos diferentes tipos de Estado. Tenemos lo que aprendimos como Estado absolutista. Eso es un Estado, el Estado absolutista lo tenemos del siglo XV al siglo XVIII, con el ejemplo de Luis XIV, el Estado soy yo, representado bajo la figura del rey, el cual ese rey tiene el poder. Y si le obedecen, tienen autoridad. ¿Sí? Entonces,
un Estado absolutista, el poder, la ley está en manos del rey y monopoliza la justicia. También vamos con otro tipo de Estado, que es el Estado liberal, del siglo XVIII hasta 1930, el segundo, el Estado liberal. Acá con este tipo de Estado surge los estados de derecho en lo social. ¿Y cómo se caracteriza el Estado liberal? Porque en este tipo de Estado surgieron lo que se llamaron derechos naturales de las personas. El derecho natural de las personas es la igualdad ante la ley. Y a nivel económico, en el Estado liberal, a nivel económico, es la instauración de un sistema de libre mercado. Entonces, en lo social está los derechos naturales de las personas, la igualdad ante la ley, y a nivel económico el libre mercado, un sistema de libre mercado. Han estudiado también el keynesianismo a partir de la crisis de 1930 y la característica del Estado keynesiano, ¿cuál es? El intervencionismo estatal. Sí, perfecto. Varias cosas. Una es intervenir para corregir fallas. Y después el otra es nacionalismo. la promoción del gasto público, ¿sí? Como herramienta para estimular la economía. Otro tipo de Estado, esto es un repaso fugaz, después lo van a desarrollar más profundamente. Tenemos el estado de bienestar, esto es después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos el estado de bienestar, y el estado de bienestar funciona como un árbitro. ¿Entre quiénes? Es un mediador o un árbitro. ¿Entre quiénes? Entre empresarios y empleados. El Estado va a tratar de intervenir para neutralizar conflictos, para garantizar el pleno empleo, para ser garante de derechos. Por supuesto que es más profundo, estamos dando pequeñas características de cada uno. ¿Sí? Entonces funciona como árbitro. Después tenemos el neoliberal. Este ya lo vamos a ver después de la crisis de 1970. Y es el Estado que tiene que desentenderse o entiende que debe desentenderse del gasto y que tiene que dejar de intervenir. Y tiene que dejar al mercado, ya que es mejor administrando que el propio Estado. El mercado administra mejor que el Estado, aunque tenga que administrar recursos esenciales, como el agua, por ejemplo. Esencial es universal. Lo que van a ver de tipo de Estado son los estados predatorios. ¿Qué es un estado predatorio?
¿Quién me puede aportar algo? Ahí van a tener un apunte. ¿Sandri? Distintas desregulaciones que se dan, por ejemplo, para la explotación de la minería, por ejemplo, o sí, se desentienden de las cuestiones básicas que puedan eh, explotarlo para el bien común, digamos. Va más Sí, a lo para el bien privado. común, para el bien común, Sandrita, 0. Es para el bien No, propio. es para el bien ¿Ah? necesario. Sí, Redistribución de riqueza. sí. Ponen comillas, ¿sí? El Estado predatorio es donde gobierna una élite. ¿Ah? Utiliza el aparato estatal para enriquecerse a costa de la sociedad. Ya después van a desarrollar estados predatorios. Tienen un apunte de Peter Evans ahí para desarrollar estados predatorios. Pero tenemos tipos de estado: el absolutista, el liberal, el keynesiano, el de bienestar, el neoliberal y los predatorios, donde cada cual tiene una característica en especial que la vamos a ir desarrollando. Rol del Estado. Una cosa es el tipo de Estado y otra es el rol. Y el rol del Estado depende, pero son varios. Puede tener como rol el ser un Estado fiscalizador y regulador. Un rol puede ser el de fiscalizador y regulador, controlando precios, regulando monopolios, por ejemplo, protegiendo al consumidor. No me meto, ahí va mucho para hablar ahí. Otro rol, ese es un rol, el fiscalizador y regulador. Otro rol es el de proveedor de bienes y servicios, donde como rol asume facilitar la defensa, la educación, la salud, la seguridad. Ese es otro rol. Tercer rol, un rol de estabilizador. Es un Estado que interviene en la economía para evitar fluctuaciones o efectos negativos del mercado. Entonces tenemos como rol fiscalizador y regulador, proveedor de bienes y servicios, estabilizador. Uno que dijeron ustedes, el de redistribuidor, es otro rol. Cuarto rol, redistribuidor, distribuye la riqueza. Acá no estamos hablando si es correcto o no es correcto, son roles que han asumido diferentes tipos de Estado. Y por último, vamos a cerrar con los que les prometí hoy. Hoy teníamos que ver nación, Estado y administración pública. Y vamos a cerrar con el concepto de administración pública y los dos tipos de vista de la administración pública. ¿Qué es la administración pública? Y acá tienen el concepto. Es una disciplina encargada del manejo científico de los recursos. Ojo con esto, ¿qué es científico? Que tiene que estar basada en procedimientos, tiene que ver procesos, tiene que ver con eso, profe. Podría, no está. ¿Qué es el manejo científico de los recursos? Se Pedro. aplica el método científico. ¿Y cuál sería? Tiene que haber una hipótesis, toda esa historieta que no me acuerdo. Me imagino que viene por ahí. Es el planteo de una hipótesis, hay que probar.
y luego, si el resultado no es positivo, se tiene que volver a hipotetizar, volver a probar. Claro, evidencia, análisis, síntesis y conclusión viene del método cartesiano. El método científico es la traducción del método cartesiano al método científico, pero lo podemos resumir, está muy bien, viene de por ahí. Es todo lo observado y medido. No es al azar ni a la improvisación, tiene un método. Es todo lo que se ha observado y medido, lo científico. Significa que hay un estándar a seguir, no es un improvisado. Entonces, la administración pública debería ser la disciplina encargada del manejo científico de los recursos, no como se le canta, significa, no como improvisan los gobiernos de turno, sino algo que ya está observado, medido y estudiado y estandarizado de cómo debería ser. Eso es un manejo científico de los recursos. Y de la dirección del trabajo humano enfocada a la satisfacción del interés público. Entonces, es la encargada de manejar esos recursos, pero no de cualquier manera, así que subrayamos manejo científico, me está indicando que no es improvisado, es pensado, es estudiado, es procedimentado y estandarizado, y también está encargada de la dirección del trabajo humano. Enfocado todo, los recursos y el trabajo humano, la dirección humana, el capital humano, en pos de buscar el interés público, común público. Hay dos puntos de vista dentro de la administración pública. Piensen que administración, etimológicamente, que no me importa que lo sepan, se los digo, viene de administrare, que tiene que ver con servir. Eso fue un primer concepto. Después se cambia por otro que es a manus traere, que habla de gestión, que es más actualizado, esa gestión. Los dos puntos de vista tenemos punto de vista formal y punto de vista material. Hay dos puntos de vista de la administración pública. Vamos con el primero, que es desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista formal, se entiende a la administración pública como la entidad que administra, como organismo público. Como organismo público que ha recibido del poder político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales. Profe, como Sí. organismo público que recibe, Del poder político, Ceci, recibe del poder político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales. Si hablamos desde el punto de vista formal, la administración pública es la entidad que administra, que tiene la competencia conferida por el poder político para hacerlo, y lo que busca es la satisfacción del interés general. En cambio, desde el punto de vista material, se entiende a la actividad de administrar, no a la entidad. Acá es a la actividad de administrar. Se entiende a la actividad de administrar o a la actividad administrativa considerando los problemas de gestión. Eso es el punto de vista material. ¿Lo puedes repetir, Lore, que se cortó no te escuché Sí, bien? cómo no. Sí, cómo no. Entonces, el punto de vista material
Estamos hablando específicamente no de la entidad que administra, sino de la actividad de administración. Hablamos específicamente de la actividad de administración considerando los problemas de gestión. Una es la entidad que va a administrar, donde el poder político le confirió esa competencia, y el punto de vista material es la gestión propiamente dicha, es la actividad de administrar. Esos son los dos puntos de vista. ¿Sí? Esto ¿Cuál último es la nada función? tiene que ver. No, de nada. Perdón, ¿Cómo, Peter? Lore consulta. Estos Sí. últimos dos puntos de vista no tienen nada que ver con la división de poderes. Se parecen, pero no. ¿O es la división ¿Se de poderes? parecen? No. Se parecen, pero no. Porque la división de poderes, esa tiene que ver en cómo el Estado llega y atraviesa a través de sus instituciones a la sociedad. Ya vamos a hablar sobre la división de poderes específicamente. Y acá estás hablando genérico de la administración pública y desde qué dos puntos de vista se lo ve, como entidad de administración, como institución o como gestión, toma de decisiones. Nada más, o sea, no abunda a más que esas dos posiciones. Después sí nos vamos a meter en la división de poderes. Por último, chicos, si se corta, ya no nos vemos, ya no hacemos doble clic. Hasta donde llegamos, llegamos y los despido amorosamente. Pero continuamos hasta que se corte. Funciones. ¿Cuál es la función que tiene la administración pública? La función, o sea, su razón de ser, su función, es poner en contacto directo a la ciudadanía con el poder político. La administración pública como función tiene poner en contacto directo a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata. Ponele. Satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata. Los otros poderes, como decías Peter, hablando de los otros poderes, lo hacen en forma mediata, no en forma inmediata. Acá debería hacerlo en forma inmediata. Y después ya vamos a hablar de políticas públicas que intervienen. Estimados, ¿dudas? ¿No? No, gracias, profe. Disculpe, Por favor. este PowerPoint después lo subo al campus, ¿no? No, Leandro, no lo voy a subir. Sí, ¿No? lo voy a subir. Sí, mentira, sí. De hecho, siempre veo hasta dónde llegué porque acordate que tomamos lo que damos. Entonces, si lo tengo que cortar, lo corto. Acá llegamos bien, así que lo subo y lo habilito. Recuerden que no sirven para nada los PowerPoint porque son pelados, que es lo que debe ser, pero para ustedes es una guía de los puntos que abordé. Ahora, donde hice el énfasis y lo que me interesa que recuerden, ahí hagan los puntos. ¿Estamos? Igual el jueves cuando nos veamos hago un repaso rápido de lo importante y seguimos con la formación del Estado argentino. Estimados de mi corazón, adiós. Un lunes muy lunes. Gracias por la Lindo para hacer